le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bambolean como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de familia en son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Anticipo de Crónica TV: desde el miércoles oficialmente el dólar se cotizará a $1.35. Ahora empezamos con, ahora sí, ya está grabando, ya estamos grabando. Ah, ok. Muchas gracias por la invitación. Ganan ustedes. Ok. Dale, date vuelta. Buenas tardes. Me encanta. Mira, ¿qué edad tenías cuando empezó toda la crisis del 2001? En el 2001 estaba, a finales del 2001 estaba a punto de cumplir 22. 23, 24. En la crisis del 2001 tenía 25 años. 2001 tenía 23 años y trabajaba como empleado de comercio en Carrefour. ¿Cómo estabas vos en la crisis con el 1 por 1? A mí me benefició porque en realidad nosotros, trabajábamos, yo ya me había casado y la realidad es que con mi esposo esos primeros años pudimos juntar plata, pudimos comprar una propiedad, pudimos también viajar. En ciertos aspectos me benefició porque estaba yo recién empezando a trabajar los primeros años y pude hacer algunos ahorros como para poder construir mi casa. Pero a la vez yo también sabía que ese 1 a 1 estaba perjudicando a un montón de otros sectores de la sociedad también, ¿no? El 1 a 1 a mí me vino muy bien, porque yo ya era independiente, tenía un marido y trabajamos y viajábamos. Era nuestro objetivo, Vos, ahorrar para irnos. Y la verdad que el 1 a 1 me sirvió. en la crisis del 2001 vos estabas acá. Estuve acá hasta mitad de año 2001 y después me fui 3 meses a pasear. Volví en plena crisis y la gente me decía que no vuelva. Yo estaba en Europa paseando muy bien. Ah, en Europa estaba, no se puede estar O compraba un café o un pasaje. O sea, me daba lo mismo. Y cuando subió el dólar, nosotros encontramos un video de Crónica que decía el dólar subió a 1,32 centavos. Fue tan caótico. Cuando empezó a subir el dólar, como que ya no tenía tantos ahorros, digamos, en dólares, porque en realidad fue que lo aprovechamos en su momento y esos ahorros los invertimos. Para mí, que era una chica bastante libre, vos pensás que yo no tenía trabajo, pero tenía ahorros y en dólares. Entonces pude vivir mucho más tiempo sin trabajar, Claro. porque subía el dólar y yo entonces veía cómo cambiaba
mi dólar, que hoy valía 1 y a la semana ya valía 2. Esos ahorros con los que yo volví me sirvieron para durante unos meses, o sea, se duplicaron, por decirlo de una manera. Y habían comenzado a escucharse, yo no había visto ninguno, pero habían comenzado a escucharse que la gente estaba saqueando negocios, almacenes, supermercados. Empezaron a pasar cosas, por ejemplo, que yo no había vivido hasta ese momento, donde hubo saqueos, donde la gente estaba como muy nerviosa, como que el salir a la calle era un poco peligroso. Y la gente muy nerviosa. Una mañana, precisamente el 19 de diciembre, nos dice el director del mercado, nos junta a todos los jefes y nos dicen, bueno, hoy no vamos a abrir las puertas, vamos a poner pallets, vamos a apilar los pallets en la puerta para que nadie pueda entrar y vamos a dedicarnos a preparar changuitos con mercadería para darle a los manifestantes, porque se decía, que al final fue así, que ese día iba a venir un montón de personas al Carrefour a pedir mercadería y si no se las daban, a saquear. Hubo un movimiento fuerte. A entrar, saquear es entrar y llevarse toda la mercadería por la fuerza. Rompen absolutamente todo por lo que van pasando, puertas y todo ese tipo de cosas por la cantidad de gente que entra. ¿Tenés familiares o amigos que fueron a manifestar, No. que sepas? ¿Fuiste a manifestar? No. Habíamos visto los días anteriores en las noticias que se habían ingresado algunos a Carrefour San Fernando, que habían entrado, a Carrefour Morón, que habían entrado, y bueno, y a varios supermercados chinos. Y la verdad que estábamos como muy preocupados. Uno trataba de cuidarse, de quedarse como tranquilo. ¿Y amigos y familiares, vos conociste a alguien que fue? Vecinos tenía, sí, que fueron a varias manifestaciones, pero no, familiares no. Yo ya para esa época estaba casado, tenía 2 hijos. Recuerdo que con la mamá de mis hijos hablábamos, me decía, no vayas a trabajar porque está complicado y la gente está, cuando entran a saquear, si te ven que sos jefe, por ahí si sos empleado no te hacen nada, pero por ahí si sos jefe, por ahí te quieren agredir o algo. Pero bueno, también jugaba que si no ibas a trabajar corrías el riesgo de perder el trabajo. La gente tenía miedo de los saqueos, de la seguridad. Yo vivo en un barrio tranquilo, pero bueno, tenían miedo de que la gente entre a robar a todas las casas, porque había mucho caos. Se empezaron a hacer como algunos pequeños focos en otras localidades y yo sé que por ejemplo acá en el centro de San Miguel hubo unos días que hicieron manifestaciones y fue mucha gente. O sea que era lo que pasaba en Capital Federal, pero también en las diferentes localidades se fueron armando, como ya te digo, pequeñas manifestaciones. Como más descampado, entonces se veía para afuera y se veía que había un montón de gente ahí afuera. Los directores tomaron la decisión de decirle a los empleados que se vayan, a los repositores, y nos quedamos los jefes únicamente. Nos fuimos cada uno para su casa. Cuando llego a casa, ese día de la noche, como a las 7 de la tarde, el presidente de ese momento de la Rúa, por cadena nacional, dice que establecía un estado de sitio. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Que significaba que no podías salir de tu casa. La reacción de la gente ante ese estado de sitio fue salir a la calle, manifestarse en contra de esa decisión, porque no solo que había mucho desempleo y había mucha hambre y mucha desocupación, sino que se habían tomado una serie de medidas que afectaron a la clase media, como el corralito, por ejemplo, que no permitían que saquen dólares. Entonces como que mucha gente se enojó. 24/7 caos. Todo caos. Y me la pasaba, me acuerdo, con mi familia, estábamos en la casa de mis papás y nada, ahí mirando el noticiero, comentando qué va a pasar, qué no va a pasar y demás. El 20 de diciembre, cuando me despierto, yo entraba a trabajar a las 12 del mediodía, a las 11. Como me despierto a la mañana, veo en el noticiero que la gente estaba manifestándose, que en Plaza de Mayo había como una ola de violencia importante y se empiezan a comentar que había la policía reprimiendo, había asesinado a un manifestante. Murieron un montón de personas. Que finalmente fueron 8 en total, entre el 19 y el 20. Personas que fueron en realidad a querer expresar todo lo que nos estaba pasando, que era un sentimiento que lo teníamos todos, pero por ahí no nos animábamos a ir por esto de tener miedo, ¿sí? Y ahí es cuando tomo la decisión, eran como las 9:30 de la mañana y tenía que pensar en decir, bueno, si iba a trabajar nuevamente o si pensaba en hacer algo distinto. Está todo como armado.
creo que todo se va de las manos en el fondo, ¿no? Y por más que se arme, se le va todo de las manos. Que arranca la violencia, que arrancan un montón de cosas imparables. Desde la policía, los manifestantes, para mí es de igual a igual. Yo no creo en que solo reprima la policía. Yo creo que el que manifiesta a veces se va de mambo. Y ese día decidí no ir a trabajar. No le dije a mi señora a dónde iba, le dije que bueno, que me iba, pero no le dije que iba a Plaza de Mayo ni nada de eso para que no se preocupe. Y decidí ir a Plaza de Mayo a manifestarme. Realmente no había vivido nunca nada como lo que se vivió en ese momento. Había escuchado que había muerto algunas personas, pero yo en el momento pensaba en que mientras más estemos ahí, más se iba a apoyar la consigna que se escuchaba desde la noche anterior, a la que yo adhería y me parecía que estaba muy bueno, que era que se vayan todos. Yo claramente tenía miedo. Sí tenía bien decidido que no iba a estar adelante de todo, porque yo tenía en el imaginario que la violencia iba a ser siempre contra el grupo que está manifestándose adelante de todo. Yo lo que pretendía era ser una persona más que esté en la plaza para que no quede como algunos medios de comunicación decían que eran un grupo de personas de partidos políticos o de agrupaciones las que estaban. Inclusive que hasta está como incentivado por otro cuerpo político, otra inclinación política para que se arme este bardo. Y cuando vos veías la tele y veías otros canales de noticiero, decían que era básicamente el pueblo, que los trabajadores, las personas, la gente que salía de la oficina, o sea, un montón de personas se iban acercando y se iban manifestando. Y yo quería ser uno más, yo quería ser alguien más del pueblo que se manifestara en contra de lo que pasaba. En el momento del viaje iba un poco asustado y pensando en una estrategia de no quedar muy adelante ni muy expuesto. Después fue muy violento todo y me arrepentí. La realidad es que es muy duro volver a ver todas esas imágenes. Que me causa es un poco de nostalgia del paso del tiempo y ver que las cosas no cambian. La realidad es que lo que se vivió ese día en la plaza, por lo menos lo que viví yo, fue terrible en el sentido de quedar en medio de un grupo así como muy numeroso, donde no podías ir para ninguna esquina porque había grupos de policía enfrentándose con manifestantes y no poder salir para ningún lado, y a veces las mismas piedras de los manifestantes eran las que golpeaban a algunos que estábamos, porque por ahí en una esquina se estaban peleando, pero a media cuadra había un montón de gente que estaba ahí tratando de quedarse en la plaza. No sé para qué, o sea, no sé bien cuál era el objetivo. El objetivo, o sea, que yo sentía en ese momento era quedarme ahí, no irme a mi casa, hasta escuchar que el presidente de la Rúa dejaba de ser presidente, hasta que se vaya. Quedarte en un lugar, pero ver que había tanta violencia en distintos lugares y que uno por ahí, yo no fui a pelear con nadie. Entonces recuerdo que por ahí me quería ir para un lugar y sin irme de la manifestación, y había violencia, entonces decía, bueno, a lo mejor me voy para allá, y había gases para allá, y había piedrazos, y eso que se veía recién, un señor que lo llevaban como arrastrado y que salía como humo, que le habían dado con el gas lacrimógeno, la he visto varias veces, y pensás que podría haber sido cualquiera de los que estábamos ahí. Fue realmente muy duro, sentí como mucho miedo durante muchas partes, que decía, bueno, me voy, listo, que uno sintió, pero que terminó bien y contento, porque cuando escuchábamos como a las 7 de la tarde, 8, no me acuerdo, eso estaba oscureciendo y se escucha que la Rúa se había ido y que había dejado, y más temprano había dejado Caballo, se había logrado el objetivo, y entonces se cambia todo y empiezan a caer grupos que no sé de dónde salen, con bombos, así como que estaba todo muy preparado a esa última parte, y cambió y fue así como bastante festivo, y volver a tu casa así como alegre y contento, pero bueno, después lo que pasó en casa es otra historia, porque calculen que no había celular, nada, y yo nunca dije a dónde iba, y bueno, y estaban todos los familiares así como un poco preocupados, sabiendo que la situación estaba como bastante complicada. Claro. Pero bueno, eso fue. Un aplauso, Patricia. Bueno, terminamos la entrevista, Messi. Un aplauso, la primera parte de la entrevista. ¿Retomás desde la parte?
3, 2, 1, dale. Ponete en silencio, por favor. Pero vamos a mandar un video a San Miguel. Va a ser un documental sobre la crisis de 2001.